Voy a contarte otra historia, y esta vez, ¿por qué esta historia? Porque reúne temas del más alto objetivo posible: responsabilidad, significado y renovación cultural. Y es una historia asombrosa. Es la historia de Jonás. Me gusta contar esta historia en parte porque es una de las historias a las que los ateos cínicos, poco imaginativos, materialistas, reduccionistas señalan cuando lanzan disparos ignorantes contra los cimientos de la civilización occidental. Por lo que es una historia útil de contar como antídoto a esa actitud. Cuando conocemos a Jonás, el protagonista de esta historia, no sabemos nada sobre él. Es un hombre común, por lo que podemos inferir, ya que no tenemos información biográfica sobre él al comienzo de la historia. Por lo tanto, podemos asumir que él eres tú, un arquetipo del hombre común con un problema. Y eso es algo muy útil de saber al principio, porque la gente no sabe dónde encontrar significado en su vida. Y uno de los lugares donde encuentras significado en tu vida es en tus problemas. Esto es algo que vale mucho la pena saber. Porque tú tienes problemas. Y tú tienes problemas, y tú tienes problemas. Y no son los mismos problemas. Y hay cosas que te molestan, que te atormentan la conciencia, que no atormentan a otros. Eso es idiosincrático, y también no es exactamente voluntario, ¿verdad? Si fuera voluntario, tendrías algo que te molestara y pensarías que preferiría no ser molestado por eso, y eso sería el final de eso, pero eso no es como funciona en absoluto. Si algo atormenta tu conciencia, es arrojado en tu regazo. Esa es una buena forma de pensarlo, y eso puede ser desalentador e irritante, eso puede hacerte amargado y resentido, o puedes entender que en realidad tienes tus problemas, y en realidad son tuyos, y entonces eso es una característica definitoria de tu ser y también el llamado de tu destino. Y eso es lo que le sucede a Jonás. Este hombre ordinario escucha una voz que viene a él y dice: ¿estás consciente de una ciudad, Nínive? Es históricamente una ciudad llena de los enemigos de tu pueblo, y realmente no tienes ningún respeto por ellos. Pero Dios, descontento con los ciudadanos de Nínive, está pensando en eliminarlos debido a su falta de disposición para seguir el orden moral apropiado. Pero la parte más misericordiosa de Dios piensa que podrían merecer una segunda oportunidad, y es su deber ir y hablar con ellos. Y ahora es tu deber ir y tener una charla con ellos, hacerles saber cómo me siento, y que tal vez deberían pensarlo 2 veces antes de que todo el infierno se desate. Vete. Y Jonás piensa: bueno, si eres Dios y quieres castigar severamente a los enemigos históricos de mi pueblo, estoy perfectamente feliz con eso. Así que no estoy inclinado en términos morales a hacer nada que pueda ayudarlos. Además, hay 150,000 personas en Nínive. No saben nada de mí. Soy un extranjero y un enemigo, y no creo que voy a ir allí y decirles, al rey y a todos, que se han desviado del camino recto y estrecho, que Dios mismo está listo para desatar la destrucción sobre ellos y que deberían corregirse, porque eso suena como una muy mala idea para mí. Y así, si lees esa historia y tienes algún sentido, deberías sentir simpatía por Jonás porque su decisión es tomar el camino opuesto lo más rápido posible. Sube a un barco y se dirige a una ciudad cuyo nombre no recuerdo, que está lo más lejos posible de Nínive. Y así, su reacción al llamado de su conciencia es que creo que haré algo más fácil. Y curiosamente, para él, más fácil significaba desarraigar toda su vida y desaparecer en una nueva ciudad. Así que esa es la cantidad de aprensión que este llamado de la conciencia le produjo. Entonces, salta a un barco y se dirige a climas más favorables. ¿Qué pasa entonces? Bueno, está en el barco y se queda dormido. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso es lo que haces si no sigues los impulsos de tu conciencia. Entras en una especie de inconsciencia anhelante y feliz, y finges que puedes escapar de tu destino simplemente no estando allí. Y así, Jonás ahora huye de su conciencia, huye de su destino, huye de Dios, y se abraza a la inconsciencia, y esa no es una buena estrategia, aunque es una atractiva. Y la historia indica su ineficacia. Entonces, está en el barco y llega la tormenta, sopla el viento y se levantan las olas, y el barco está amenazado. ¿Y qué significa eso? Significa que si huyes de los impulsos de tu conciencia, no solo corres el riesgo de derivar hacia una inconsciencia contraproducente, sino que también pones en peligro a todos los que van a bordo del barco del que formas parte. ¿Y a quiénes podría referirse eso? Bueno, podría ser tu esposo o esposa, tu familia, tu comunidad, tu nación. Es el barco del que eres parte y en el que viajas.
Y así, la tormenta amenaza y el barco está en peligro, y Jonás se queda dormido, y los marineros están aterrorizados y descargan el barco, y las olas se elevan cada vez más, y tienen la sensación, de una manera supersticiosa, de que tal vez haya alguien en el barco que no está bien con Dios. Y lanzan los dados esencialmente para averiguar quién podría ser, y el indicador señala a Jonás, y van y lo despiertan y le dicen: bueno, estamos en medio de una tormenta y el barco está amenazado, y hemos echado suertes para determinar quién tiene la culpa. Y has sido tú. ¿Estás bien con tu Dios? Y Jonás dice: bueno, no exactamente. Y los marineros, que son una horda de paganos y politistas, dicen: bueno, ¿quién es tu Dios? Y están pensando: debe ser como el dios del roble local o algún dios menor con el que puedes tropezar en la oscuridad y casi ni notar. Y Jonás dice: pues es el creador de los océanos, la tierra y el cosmos mismo. Y los marineros piensan: probablemente no quieras enfadarlo entonces. Y así, Jonás confiesa su cobardía, lo que indica que en realidad es un hombre fundamentalmente decente. Porque cuando hay una crisis y es posible que él sea el responsable, admite su error, aunque podría imaginarse que hacerlo en esas circunstancias sería incómodo. Y le suplica a los marineros que lo arrojen por la borda. Y ellos se niegan, porque también resultan ser gente decente, y hacen todo lo posible por llevar el barco a puerto para escapar de la tormenta. Pero no pueden. La tormenta se vuelve cada vez peor. Y finalmente Jonás les insiste en que lo arrojen al profundo y salado mar. Y así lo hacen. Y entonces piensas: bueno, la historia podría terminar ahí. No. Jonás fue llamado por esa voz que llega a la gente para decirles que las cosas no están exactamente bien en el mundo y que tal vez tengan algo que decir. Y él rechazó ese llamado y puso en peligro la integridad del barco que lo protegía y que lo transportaba. Y ahora ha recibido su castigo merecido. Pero la historia no termina ahí. Y la razón de que la historia no termine, a pesar de que Jonás va a morir, es que lo peor está por venir. Hablo completamente en serio sobre eso. ¿Sabes? Una de las críticas que los freudianos, por ejemplo, y los marxistas, hacen a la empresa religiosa es que es, como lo dirías, una defensa cobarde e inmadura contra la ansiedad ante la muerte. Y yo diría que una ideología y una creencia ingenua pueden ser un mecanismo de defensa utilizado para proteger a la gente de manera tonta contra el miedo. Pero si piensas que ese es el caso para las historias centrales de la cultura judeocristiana, entonces no sabes nada sobre esas historias y no sabes nada sobre la vida. Porque la gente que piensa que la religión es una defensa contra la ansiedad ante la muerte son lo suficientemente ingenuos como para pensar que la muerte es lo peor. Y ahí es donde empieza lo peor. Y eso es lo que le sucede a Jonás. Porque se calla cuando se le llama a hablar, termina en el profundo mar salado enfrentando la muerte. Pero entonces, la peor bestia imaginable posible se eleva del abismo y lo agarra con sus fauces y lo lleva al mismísimo infierno. Y podrías decir: bueno, eso es una interpolación, Dr. Gavin. Y no es una interpolación. Pasa 3 días en el vientre de la bestia, tal como se dice que Cristo pasó 3 días recorriendo el infierno después de la crucifixión. El propio texto dice que la bestia que traga a Jonás en sus fauces es del infierno y del abismo. Así que no es una interpolación. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué significa que un país descienda al infierno? ¿Qué significa que un país caiga bajo el dominio de la pesadilla totalitaria? Bueno, significa que cada habitante de ese país ha decidido mantener la boca cerrada cuando se les ha llamado a decir lo que debería decirse. Entonces terminas con un país en un estado tan terrible que habrá muchos momentos en los que rezarías por ahogarte en el océano antes que ser ciudadano de ese estado horroroso. Porque si mantienes la lengua cuando se te llama a decir lo que sabes que es verdad, no solo pones en peligro la nave del Estado en el sentido más inmediato, sino que te condenas a ti mismo y a todos los que amas a un viaje al lugar más oscuro que puedas imaginar. Y si sabes algo sobre el ascenso de los estados totalitarios, y no entiendes que no hay diferencia entre un estado totalitario y un estado donde cada persona miente sobre absolutamente todo el tiempo a sí mismos y a todos los que aman, con mentiras de comisión y de omisión, entonces no sabes nada en absoluto sobre los estados totalitarios. Entonces, ¿cómo surge un estado totalitario equivalente al infierno? Es simple. La gente buena tiene una carga en su conciencia. Esa carga les exige hablar desde la fuente espiritual de su corazón, y ellos rechazan el llamado. Y así, Jonás está en la ballena durante 3 días en las profundidades del infierno. Y como es un hombre bueno en el fondo, se arrepiente. Dice que cometió un error, que entiende la gravedad de su error y hará lo que se le ordene a pesar de la amenaza. La amenaza es algo que hay que entender,
Porque la gente me felicita con cierta frecuencia por mi valentía, y eso no es un cumplido que me siente bien, porque cuando salí a la luz pública en 2016, por oponerme a los intentos de mi gobierno de ganar el control de mi lengua, no fue valentía lo que tuvo que ver con eso. Fue que yo sabía de que debía tener miedo. Y tenía mucho más miedo de perder el control de mi lengua que de cualquier cosa que mi estado de idiotas pudiera idear hacerme. Y la razón de eso era que yo sabía lo que le sucede a las personas y a las sociedades que pierden su lengua. Y así, Jonás está en las profundidades del abismo, en el vientre de la ballena, y se arrepiente, y la ballena, el dragón, la bestia del infierno, el caos mismo, lo escupe en la orilla, y él va a Nínive y les dice a sus enemigos, a quienes ahora ama, o al menos actúa de esa manera, que están tentando su suerte con su impropiedad y mal comportamiento. Y supongo que pasar 3 días en el infierno lo hizo un orador convincente, como suele suceder. Y así lo escuchan. Se visten de cilicio y ceniza, el rey se arrepiente, y los habitantes de Nínive se ordenan a sí mismos y vuelven al camino recto y estrecho. Y la ciudad se salva. Esa no es donde termina la historia. Jonás no está realmente muy feliz con su éxito, pero dejaré eso de lado. La historia que acabo de contar hizo el punto. ¿Cuál es el punto? Bueno, esta es la alianza por una ciudadanía responsable. Y podrías preguntarte, ¿qué significa ser responsable en Alemania? Y este es un país que bien podría preguntarse qué significa ser responsable de esta manera. Y una de las cosas que significa es que si tienes algo que decir, te mantienes callado, no solo a tu propio riesgo, sino al riesgo de todo lo que amas, todo lo que conoces, tu estado, el mundo mismo. Y eso es, ¿cómo lo dirías? Una función del hecho de que de hecho fuiste hecho a imagen de Dios y que de hecho tienes algo que hacer y que es real. Alguien me habló durante esta conferencia y dijo, por ejemplo, que ni siquiera se puede iniciar una conversación sobre la política energética en Alemania. Es como, bueno, ¿a qué te refieres con que no se puede? Exactamente. ¿Quieres decir que está bien no hacerlo? Bueno, los pobres se empobrecen aún más por los tontos que creen que lograremos la salvación del planeta quintuplicando los costos energéticos y dejando la contaminación intacta. ¿Es a eso a lo que te refieres con que no se puede iniciar una conversación? Y entonces podrías decir, bueno, eso tiene un costo para mí. Y yo diría que no pienses que no hay costo. Y no pienses que el costo de hablar será menor que el costo de permanecer en silencio, porque así no es como funciona la vida. Ahora, puede ser que si estás en la vanguardia de la discusión, esa vanguardia también pueda lastimarte. Pero eso no significa que te saldrás con la tuya si permaneces en silencio. Simplemente significa que el castigo por mantener la lengua cerrada se aplazará. Y también diría que cualquiera con un mínimo de sabiduría entiende con bastante claridad que la mayoría de los castigos aplazados son mucho peores que los castigos aplicados cuando es el momento adecuado. Y puede ser el caso de que te encuentres en una situación en la que no puedas decir la verdad sin meterte en un tremendo problema, pero si estás en una situación en la que decir la verdad significa que te meterás en un tremendo problema. Significa que ya estás en una situación bastante mala y más vale que hables ahora. Antes de que se ponga mucho peor, lo cual puede y sucederá en proporción precisa a tu disposición a permanecer en silencio cuando tienes algo que decir. Y entonces también diría que, y supongo que esto conecta esta historia con la historia que conté al comienzo de esta conferencia, que si no hablas, puedes evitar el castigo que te correspondería por hablar en ese momento, puedes evitarlo o retrasarlo, y tal vez llegue a ti en una forma magnificada más adelante, como es muy probable, porque los problemas que no se tratan de inmediato tienden a multiplicarse, como todos entendemos si tenemos un mínimo de sentido común. Pero también hay otro precio que pagas. ¿Sabes? A Jonás se le llamó para que su conciencia lo convirtiera en la voz profética de la redención, incluso para sus enemigos. Es como, bueno, ¿quieres hacer algo con tu vida? Es una vida difícil. Ya sabes, podrías querer algo que te impulse a estar a la altura de la ocasión y ser una voz profética que pueda redimir incluso a tus enemigos. No es un destino tan malo. Y de todas formas vas a perecer, así que más vale que hagas algo noble en el camino, al menos para justificarlo. Y entonces piensas, bueno, pagaré un precio por hablar. Es como, bueno, el precio que pagas por no hablar es que ni siquiera estás ahí. Pero aún tendrás el sufrimiento. Así que ese no es un buen precio que pagar. Y entonces también podrías decir, bueno, si tuvieras el sabio valor de hablar cuando tienes algo que decir y eso perturbara tu vida, y tuvieras la fe y el valor para tolerar esa interrupción, podría ser que te embarcaras en la más grande aventura romántica de tu vida, porque te has arrojado fuera del ámbito de la seguridad insensata y en el ámbito del caos valiente. Y Dios sabe que podrías encontrar allí. Pero si lo haces voluntariamente y te impones a ti mismo obedecer los dictados de tu conciencia, lo mejor de ti tendrá la oportunidad de revelarse. Y entonces serás la luz en la colina que ilumina al mundo, que invita a la gente a subir la escalera de vida, y lo que sea que pagues momentáneamente por hablar cuando se te dice que no lo hagas, serán. ¿Cómo lo dirías? Las recompensas que obtendrás al atenerte a los dictados de tu conciencia cuando le seas fiel serán mucho mayores que cualquier castigo que acumules momentáneamente por hablar, que ni siquiera estarán en la misma categoría conceptual. Y esa es precisamente la definición de una fe sofisticada. ¿Crees en la verdad? ¿La verdad te libera?
Bueno, eso no significa que no habrá un precio que pagar. Hay un precio sacrificial que se paga por todo lo que se obtiene. No eliges si hay un precio o no. Eliges lo que estás dispuesto a pagar el precio. Y como de todas formas pagarás el precio, más vale que lo pagues por todo lo que es sagrado. ¿Por qué elegirías algo más, especialmente cuando el barco del Estado está en peligro y se te ha llamado a hablar? Es útil entender esto, porque podrías tener aprensión a hacer conocer tu caso. Y podrías tener razones para estar aprensivo, pero también podría ser que no entiendas el tesoro que te espera en el reino de ese dragón, y no entiendas que al rechazar ese llamado, estás rechazando todo lo que te permitiría soportar con nobleza los golpes y flechazos de la fortuna. Si entiendes esto, como deberías, y esa es la historia de Jonás, un señalamiento hacia esa comprensión, entonces ves que, con esa sabiduría, no hay elección. ¿Por qué no harías lo mejor que pudieras hacer? Y lo mejor que puedes hacer es decir sabiamente lo que sabes que es verdad. Y si tienes que pagar un precio, entonces ese es el precio que pagas, sabiendo que no hay una opción mejor que esa, sin importar lo que te suceda. Esa es la historia de Jonás. Y esa es la parábola, digamos, de la responsabilidad. Y esa es su asociación con el significado. Y esa es la relación entre la voz dentro de ti que te llama a hablar y la fuerza que te redime. Y el Estado y la nación. Y eso es lo que quieres servir. Vas a servir a algo. Más vale que sirvas a eso, con tu objetivo ascendente y tu fe y valor intactos. Una de las cosas que piensas cuando sales de esta conferencia, si te has inspirado en lo que has escuchado aquí, si quieres tener la fe y el valor de un explorador franco del futuro, es decir, lo que crees que es verdad y tener la aventura que viene con eso, y la fe que te permite entender que si lo haces, las cosas saldrán tan bien como la verdad lo permitiría, que es tan bien como pueden salir. Así que es un llamado a la aventura. Es un llamado a la aventura. No tienes idea de lo que te pasará si simplemente dices lo que crees que es verdad. Esa es la vida más abundante que se promete en los antiguos textos, ¿no? Y la hipótesis alternativa, ¿cuál es? Vas a vivir una vida de falsedad, lo que significa que no es tu vida, es la vida de la falsedad. Eso parece un mal plan. Y apegarse a la falsedad te traerá la seguridad y la aventura de tu vida. Bueno, esa es una historia tonta. Gracias a todos por venir hoy.